¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar que vamos a estar haciendo, una serie de webinars de diferentes temas dependiendo del tema que sea de su mayor interés. Así que bueno, pues quiero comenzar por presentarles quién es nuestra empresa. Nuestra empresa es ATA, Abogados a tu alcance. Les voy a mostrar, si me permiten compartir mi pantalla, les voy a mostrar un video de lo que nosotros hacemos. Así que aquí está para todos ustedes. ATA, abogados a tu alcance. ATA nace del sueño de un México mejor, un México con justicia para todos, un México donde nadie sea víctima de abusos, un México sin impunidad, un México donde la ley esté del lado de quien debe estar, su gente. Es por este sueño que en conjunto de prestigiosos abogados en México pone a tu alcance asesoría legal a un precio justo. Nunca más un mexicano va a estar solo, siempre estará ATA. Dentro de los servicios que ofrecemos, manejamos juicios, material laboral, sucesorio, civil familiar, penal básico, arrendamiento, trámite de nuevas empresas. Contamos con el servicio ideal de acuerdo a tus necesidades. Llámanos al 01800 00 102 82 o envíanos un WhatsApp al 55 1487 54 61. Listo, pues muchas gracias. Déjenme. Eso es, muy bien. Pues vamos a empezar con nuestra práctica, con nuestra charla de Hablemos de Divorcio, no sin antes presentarles a nuestro panel. El día de hoy nos acompaña Carlos Javier González Robles. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa. Ha publicado más de 500 artículos de opinión en medios nacionales e internacionales en materia de análisis político e internacional. Es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y actualmente es conductor del programa de televisión En Derecho. Es maestro de licenciatura en Derecho en Negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. También nos acompaña la abogada Astrid Carvajal. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, cuenta con una amplia experiencia en el área de derecho familiar, ha sido abogada postulante desde el año de 2015 y realizó sus estudios de educación básica y media superior en la Universidad Autónoma de México. Bien, Carlos, Astrid, hablemos de divorcio. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Astrid, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, que creo que pues es un tema que es muy importante, es un tema muy interesante y que pues no crean en una cuestión también social, se ha convertido pues en un tema de moda porque derivado de una serie de modificaciones que ha tenido nuestra sociedad, pues el divorcio está más a la mano el día de hoy de lo que estaba anteriormente en antiguas generaciones. Entonces, creo que es muy pertinente que podamos hablar de este tema del divorcio, que sin duda alguna, y fíjense, contrario a lo que en muchas ocasiones se piensa, es una forma muy civilizada de dar por terminada, pues una relación que también empezó pues de manera muy civilizada la mayoría de las veces, de una manera en la cual una pareja que en algún momento se quiso compartir un proyecto de vida en común y que en muchas ocasiones desarrollaron un proyecto de vida en común, pues quieren dar por terminada una relación que vamos a ver que hay diversas maneras de darla por terminada, pero aquí lo importante es que contamos siempre con el apoyo del Estado, del derecho, de los juzgados, para poder dar por terminada una situación que de otra manera podría convertirse pues en una situación infernal, ¿no? Para la gente. Entonces, creo que en este contexto la parte del divorcio, sin duda alguna, es algo que cobra mucha importancia para todas aquellas personas que pues consideran que pueden dar por terminada una relación. Ahora, creo que tenemos que partir de una base. Para poder nosotros hablar del divorcio, creo que tenemos que hablar previamente pues de cómo son los estados civiles de las personas. Las personas, a diferencia de lo que normalmente nosotros podemos creer, fíjense ustedes que solamente existen, y aquí lo vamos a ver en la presentación, solamente existen
dos estados civiles. Uno es casado y otro es soltero. A veces decimos, oiga, ¿y usted de qué estado civil es? No, pues yo soy divorciado, yo soy viudo, yo soy juntado, yo soy dejado. Y ninguno de estos estados civiles existen. Los únicos dos estados civiles que existen son casado y soltero. Punto, no hay más. Aquí la cuestión es que, bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces? ¿Cuáles son las consecuencias que derivan de una ruptura de una pareja que en algún momento tuvo la posibilidad o tuvo el deseo de juntarse, de juntar proyectos de vida, de ver hacia el futuro de manera conjunta hacia el mismo lugar y simple y sencillamente no hay una posibilidad real de que esto continúe por diversas razones que les voy a decir una cosa, que además actualmente la gente ya no lo cree. Hoy es irrelevante la razón por la que usted se quiera divorciar o no se quiera divorciar. Pero ojo, aquí vamos a hablar de una serie de consecuencias que no solamente aplican para los casados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto como estado civil, solamente existe el estado civil de casado y el estado civil de soltero, también hay consecuencias cuando se da una ruptura de una relación que le llamamos comúnmente cuando la gente se junta, cuando la gente vive en concubinato, cuando la gente vive en unión libre. Hay una serie de consecuencias que se van a dar también cuando se termine dicha relación. Pero bueno, aquí vamos a tener que hacer una serie de pasos previos, por ejemplo, en materia de concubinato. No es solamente de que yo ya me junté con una persona y a partir de entonces surgen una serie de derechos. Si alguno de ustedes que nos está escuchando vive en concubinato o cree que esté en concubinato, bueno, pues tiene que saber que debe de cubrir por lo menos dos características que la ley, vamos a hablar de la ley de la Ciudad de México porque es el lugar donde nos encontramos, pero la mayoría de los códigos civiles, de las legislaciones de los estados, replican esta misma circunstancia, de modo tal que podemos hablar de concubinato cuando existen dos condiciones elementales, que son la condición de haber vivido por lo menos 2 años de vida en común. Ojo, esto no incluye que ustedes hayan andado de novios durante 2 años, no. Es que hayan tenido una cohabitación, es decir, que hayan compartido la misma casa y hayan vivido como una pareja por lo menos durante 2 años o que hayan tenido un hijo durante este periodo o más hijos, ¿no? Ya dependerá de cada quien los hijos que uno quiera tener y que pueda uno mantener. En ese caso, se genera la condición de concubino o de concubina. Pero como les decía hace rato, no es una condición que nazca de manera automática, nada más por el paso del tiempo, nada más porque ya tuvimos un hijo en común. La realidad es que sí se generan una serie de expectativas de tener derechos a ciertas cosas y también obligaciones que se llegan a equiparar al matrimonio. Por ejemplo, derechos sucesorios. ¿Qué pasa si yo me muero? Si yo estoy casado y no dejé testamento, pues mi mujer va a heredar una parte de mis bienes. No va a heredar todos, porque depende de la legislación de cada estado. Pero les voy a decir que en la Ciudad de México, si uno se muere sin testamento, mi esposa, mi esposo van a heredar un porcentaje de bienes igual al que van a recibir el número de hijos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 hijos y yo me muero y no tengo testamento, cada uno de mis hijos va a heredar 25%, 25%, 25% y mi mujer otro 25%. Ese va a ser tema de otro webinar que haremos eventualmente, pero por eso es muy importante que consideremos la cuestión sucesoria. ¿Qué pasa con el concubinato? En el concubinato, si ustedes no llevan a cabo un procedimiento previo de reconocimiento de concubinato, simple y sencillamente no van a tener estos derechos sucesorios, que si bien es cierto, puede intentarse el juicio de reconocimiento de concubinato de manera post-mortem, es decir, después de que se murió el concubino o la concubina, se puede intentar, pero es mucho más complicado. Entonces, la realidad es que partiendo de esa base, la verdadera protección que tenemos como pareja se da dentro del matrimonio. Que les voy a decir una cosa que es muy importante que todos ustedes sepan. Solamente existe en México el matrimonio civil, no existe el matrimonio religioso. Y bueno, ya sé que muchos van a pensar, oye, pero ¿cómo si yo voy a una boda cada rato y lo más padre de la boda es la iglesia? Y sí es cierto, tiene mucho sentido. El padre habla muy bonito, dice una serie de mensajes ahí, se leen algunas parábolas de la Biblia. Pero les voy a decir una cosa, desde el punto de vista legal en México, el matrimonio religioso no tiene validez.
el único que vale es el matrimonio civil, en el cual va el oficial del registro civil a su casa y los casa, ¿no? Y les dice, bueno, señores, y les lee que ya ni se lee, antes se leía la epístola de Melchor Ocampo, pero la verdad es que se ha evolucionado mucho, ya no se lee porque era una epístola que tenía una connotación bastante misógina, porque decía pues, que el señor se salía a trabajar y la señora se quedaba a atender la casa. Hay que ver el contexto que se tenía socialmente cuando esto se hizo, que fue más o menos por ahí en la época de Benito Juárez, por los años 1850, más o menos del siglo XIX. Pero bueno, esto es muy importante porque es el punto de partida para poder hablar de divorcio. Para poder hablar de divorcio, tenemos que tener claro que primero tenemos que tener un matrimonio legalmente válido. Si no lo tenemos, señores, pues habrá que intentar algún otro procedimiento, pero no es el procedimiento de divorcio. Ahora, cuando ustedes se casan, cuando uno se casa, lo que uno puede en un momento dado o la forma en la cual uno se va a casar es de la siguiente manera. Puede casarse uno, estar uno casado y quererse divorciar con hijos o sin hijos. Aquí hay una diferencia que es muy importante. Si usted está casado con hijos y sus hijos son menores de edad, pues le tengo a usted una noticia que seguramente ya se sospechaba. No solamente se trata de saber qué va a pasar con el cónyuge o con la cónyuge, sino también qué va a pasar con los hijos. Ahora, esto facilita enormemente el divorcio cuando uno no tiene hijos. Si uno no tiene hijos, bueno, pues entonces la verdad es que va a ser mucho más sencillo definir porque estamos hablando solamente de la vida de dos adultos. Pero también hay una cuestión aquí que me van a decir ustedes, ¿por qué tendría que ver algo el tener o no tener hijos con la decisión que de manera voluntaria tomamos dos adultos? Y finalmente lo que estamos rompiendo es nuestro vínculo matrimonial, no así nuestra paternidad ni nuestra maternidad. Y en esa es una pregunta muy pertinente. ¿Por qué? Porque cuando uno decide divorciarse, se rompe el vínculo entre marido y mujer o entre marido y marido, entre mujer y mujer, porque actualmente ustedes saben que el matrimonio igualitario está reconocido en la Ciudad de México, pero no se rompe ni se romperá nunca la responsabilidad que tienen ustedes con los hijos. Me gustaría, para este tema en particular, cederle la palabra a la licenciada Stephanie Astrid Carvajal, para que explique un poco, con un contexto más amplio, cuáles son las implicaciones de un divorcio cuando uno tiene hijos o cuando uno no tiene hijos. Astrid, por favor, te cedo la palabra para este tópico. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, licenciado. Pues sí, aquí, como yo lo había comentado, el licenciado Carlos, aquí cuando nosotros nos casamos, tomamos ciertas decisiones y de las principales es si vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos y también el régimen patrimonial. Pero bueno, pasando primero a la parte en que si tenemos hijos o no hijos, esta es una de las situaciones de las más importantes al momento de divorciarse, tanto esta como la pensión alimenticia, que más adelante la veremos, pero en esta situación, en relación a los hijos, se toman muchas decisiones. Primero es, ¿quién se va a quedar con los niños? ¿Quién va a tener esa guardia y custodia? ¿Quién va a vivir con ellos? Y posteriormente, ¿quién va a tener estas visitas y convivencias? Pero esto lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando ya veamos exclusivamente los tipos de divorcios. Aquí era una de las partes principales, es estas dos decisiones tan importantes que es tener hijos o no tener hijos dentro del matrimonio. Y posteriormente, otro de los puntos es el régimen patrimonial. Ustedes lo tienen que decidir al momento en que se están casando. Si saben o no saben, hay solamente dos tipos de regímenes patrimoniales en nuestra legislación mexicana y principalmente estamos hablando de la Ciudad de México, que es sociedad conyugal o separación de bienes. Como aquí deben de saber, la sociedad conyugal es todos los bienes que ustedes como matrimonio o como cónyuges obtienen durante todo el ciclo matrimonial. Le corresponde a ambos y los dos tienen que decidir sobre esto. Ustedes tanto tienen que pagar, tienen derechos y obligaciones sobre estos. Ustedes deciden sobre estos bienes y la separación de bienes es todos estos bienes que ustedes tengan antes incluso del matrimonio y durante el matrimonio, solamente la parte que los obtiene, el cónyuge que los obtiene, es el que va a decidir sobre estos bienes. Al final del matrimonio, si ustedes se casan
por separación de bienes y su cónyuge quiere tener algo sobre estos bienes, pues no se puede. Por eso ustedes tienen que decidir desde un inicio. Es una de las decisiones más importantes que deben de tomar también, lamentablemente, sobre los bienes, porque esto también es uno de los puntos más controvertidos al momento de querer divorciarse. Y bueno, posteriormente en el régimen patrimonial, como ya lo había dicho el licenciado Carlos, muchas personas aún tienen la creencia que si yo me quiero casar y mi esposo no quiere, pues entonces me voy a quedar con él toda la vida. Y ahora ya no es así. Nuestra legislación ya ha podido avanzar y solamente con nosotros querer presentar esta solicitud ante algún juzgado, nos vamos a casar. Ya no nos vamos a esperar a que nuestro esposo o nuestra esposa nos quiera dar el divorcio. Ahora es que nosotros presentemos nuestra solicitud. Se hacen distintos tipos de procedimientos, de procesos dentro ya de nuestro juicio familiar, que es el divorcio, y si no se acoplan o no se obtienen algunos requisitos, se decreta la disolución del vínculo matrimonial, aunque la otra parte no lo quiera hacer. Entonces, después de haber dicho esto, ahora sí vamos a entrar a los principales tipos de divorcio. Bueno, perdón, vamos a... No, perdón, creo que lo estoy... Es uno adelante, es uno... ahí está. Estos son los tipos de divorcio. En nuestra legislación mexicana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, existen 3, que es el administrativo, el que es por mutuo consentimiento o voluntario y el unilateral. Hay solamente estos 3 tipos de divorcio. El más fácil es el administrativo, que solamente se va ante el registro civil. Puede ser el registro civil donde ustedes se casaron o cualquier otro, pero aquí hay ciertos requisitos que son muy importantes que se tienen que cumplir, si no, no va a ser posible realizar este divorcio administrativo. Este divorcio administrativo es el más rápido y sin mayor problema, pero aquí lo principal es que ambas partes estén de acuerdo. Lamentablemente, yo creo que el 60 o 70% de los casos de divorcio lamentablemente no están de acuerdo, aunque posteriormente vean todo lo que se lleve en el proceso de divorcio, ya pueden llegar a un acuerdo, pero al inicio pues lamentablemente no son así los casos, pero ha ido avanzando nuestra legislación y le dan un poquito de requisitos más simples en los que los cónyuges que ya se quieren divorciar, que tomaron estas decisiones, piensan más sobre esta decisión y al final se ponen de acuerdo. Entonces, retomando aquí el tema de los tipos de divorcio, el administrativo, se lleva ante el registro civil y los principales requisitos es que estén de acuerdo, y que ya no tengan hijos, más bien no hayan tenido hijos o sus hijos sean mayores de edad o que no tengan que dar una pensión alimenticia. El otro tipo de divorcio es el por mutuo consentimiento o voluntario, que también es un poco parecido al administrativo, pero ya se lleva ante un juez propiamente, un juez familiar, ante los juzgados familiares. Y en como lo dice el tipo de divorcio, es por mutuo consentimiento, es decir, que ambas partes estén de acuerdo en los requisitos que es la pensión alimenticia, si es que en dado caso tienen hijos menores de edad y estén de acuerdo en las visitas y convivencias, y dependiendo del régimen patrimonial, que es el que ya habíamos hablado anteriormente, que por eso era importante tocarlo antes de este tema, saber qué régimen patrimonial y si, por ejemplo, ustedes se casaron bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, ya tienen que estar de acuerdo sobre cómo van a liquidar los bienes, si es que obtuvieron bienes. Si no, solamente se pone ahí que no obtuvieron bienes y punto. O si sí los tuvieron, por ejemplo, 2 casas, pues una casa es tuya y otra casa es para mí. Entonces, este tipo de divorcio por mutuo consentimiento es tal cual que desde un inicio se pongan de acuerdo, que ustedes lo plasmen en un papel y ante el juez vayan y presenten su solicitud. Y el último es el unilateral, que es, en el que se va ante el juzgado familiar, pero solamente a solicitud de una sola de las partes. Por ejemplo, yo me quiero divorciar,
pero mi esposo no quiere o no está de acuerdo. Eso no importa. Yo voy con mi solicitud ante el juzgado familiar y yo le digo al juez, ¿sabes qué? No me quiero, ya no quiero seguir casado con este señor. No hay necesidad de nosotros decirle el motivo, ¿sabes qué? Pues es que ya no soy feliz de hace 5 años. No se tiene que decir esto. Esto también ya ha evolucionado porque anteriormente había causales de divorcio. Y si nosotros no cumplíamos con ese tipo de causales, pues no nos divorciábamos. Afortunadamente, ahora todo eso ya ha cambiado. Entonces, ahora es un divorcio unilateral y ahora no tenemos por qué decir el motivo, simplemente aquí pongo mi documento que ya me quiero divorciar y punto. Pero eso conlleva que nosotros presentemos un convenio en el que las principales causas o principales requisitos, perdón, para poder llevarlo a cabo es plasmar en ese convenio. Si yo tengo hijos, pues decidir quién se va a quedar con mis hijos, decidir si mi esposo se va a quedar con ellos o si yo me voy a quedar con ellos, las visitas y convivencias del otro cónyuge en el que no va a estar, bueno, también las pensiones alimenticias y el régimen de separación de bienes, que son de los puntos más importantes, pero igual, no sé si usted, licenciado Carlos, quiera complementar esta parte antes de ver los demás puntos. Claro, claro. Muchas gracias, Astrid. De hecho, creo que estos puntos que acaba de tocar la licenciada Astrid son fundamentales y son fundamentales porque sin duda alguna ha traído como consecuencia de estas actualizaciones y modernización de nuestra ley, pues también una modernización de la vida en la cual estamos viviendo socialmente. Antiguamente, ¿qué pasaba? Se casaban 100, bueno, 100%, pero 98% de los matrimonios eran por sociedad conyugal. Y cada uno de los que conformaban la pareja tenían un rol muy establecido, el señor a la calle, la señora a la cocina. Y desafortunadamente, la señora se veía cada vez más disminuida, se empezaba a ver muy disminuida, no tenía bienes propios, todos los bienes que tenía los tenía que compartir con el marido, porque así se casaba la gente, eran bienes de sociedad conyugal. Ya eso ya cada vez está más en desuso, todavía hay por ahí algunos que lo siguen haciendo, yo no comprendo muy bien por qué, pero hay mucha gente que todavía lo sigue haciendo así. Y de esa manera, lo que ocurría es que un matrimonio, como decía la licenciada, se tenía que eh, diluir, se tenía que deshacer por ciertas causales que el propio Estado determinaba. Si no caías en esas, te amolabas, te quedas casado para toda la vida. Uno era, por ejemplo, que te golpeara tu marido, otro era que te insultara, que te pusiera el cuerno, una serie de cosas que son ahí, que no, bueno, finalmente no tendría por qué el Estado determinar cuáles son las razones por las que tú te divorcias o no. Hoy simple y sencillamente, y en un respeto absoluto a la voluntad del ser humano, se dice, tú te quieres divorciar porque ya no quieres este señor o esta señora, estás en tu pleno derecho de hacerlo. Ya no existe eso de que no te voy a dar el divorcio a menos que me des dinero, a menos que me des a los hijos, a menos que me des a la casa, ya no existe. Pero eso no quiere decir, como decía la licenciada, que no tengamos la necesidad de ponernos de acuerdo sobre dos aspectos fundamentales y uno más fundamental que el otro, y lo voy a decir con toda franqueza. Los aspectos fundamentales son qué vamos a hacer con los hijos, que fíjense, normalmente parecería que el no saber qué vamos a hacer con los hijos es la parte más vulnerable, la parte más importante del divorcio. Pero la realidad, y en nuestra experiencia se los digo, y no es para una razón ni de sentirse mal, ni mucho menos, es lo que sucede. Sucede que cuando una pareja ya se ha perdido el cariño y en ocasiones hasta el respeto, la parte del dinero se vuelve la parte más importante. ¿Qué vamos a hacer con la casa? ¿La quiero yo? No, no, pues yo también la quiero. Oye, tú me vas a mantener, ¿y por qué te voy a mantener yo? Mejor tú manténme a mí, yo que no te... Y la parte del dinero se convierte en una parte muy importante. Entonces, por eso, yo una recomendación que siempre hago, cuando ustedes piensen en divorciarse, háganlo cuando todavía queda un cierto recuerdo, un cierto cariño, una cierta lealtad, porque de esta manera podemos alcanzar un divorcio voluntario en el cual las dos partes estén de acuerdo en divorciarse en determinado momento y se ponen de acuerdo sobre el dinero. Si no se ponen de acuerdo, bueno, pues ya habrá pleito sobre el dinero, pero ya no sobre el divorcio. Porque una cosa es la parte relativa al divorcio, que es decir, vamos a romper nuestro vínculo matrimonial,
y otra cosa es en la cuestión económica o de los hijos. Y eso tiene mucho sentido, porque una cosa es que ustedes o yo ya no estemos de acuerdo en seguir viviendo con la persona que elegimos en un momento determinado, y otra cosa es que como no nos hemos puesto de acuerdo sobre quién se va a quedar con la casa y quién se va a quedar con el coche, pues ahora no podamos volver a rehacer nuestra vida personal, nuestra vida sentimental. Entonces la ley ya lo prevé de otra manera. Te quieres divorciar, aunque no te hayas puesto de acuerdo todavía sobre el dinero, no te preocupes, te puedes divorciar porque se presenta la demanda de divorcio, el juez en un par de meses te divorcia, pero el pleito sigue, el pleito va a seguir y va a seguir sobre la parte de los bienes, que es una parte que sin duda alguna siempre es muy complicada cuando se trata de divorcio. Ahora bien, ya no existen causales de divorcio, eso es muy cierto, cualquiera se puede ir a divorciar, pero eso no implica que dentro del matrimonio no tengamos una serie de obligaciones, sobre todo de respeto que tenemos que seguir entre todos. Una convivencia armónica, un respeto a los hijos, un respeto a la pareja. Ustedes saben que ahora está muy en boga la cuestión de la violencia intrafamiliar. Y yo os voy a decir una cosa, ¿cómo ha evolucionado el derecho? El derecho antiguamente, en la época que les contaba, en la cual el señor se iba a la calle y la señora se iba a la cocina, era un derecho muy orientado a que se mantuviera a toda costa la relación familiar, la relación matrimonial, porque acuérdense que eso además es cierto, la familia es la base de la sociedad, pues sí, pero no puedes estar en la base de la sociedad cuando adentro en la célula nuclear, que es la familia, se vive un desgarriate espeluznante. Entonces, tenemos que tener ahí también la posibilidad de que tengamos cómo solucionar esta vivencia o esta convivencia que no era armónica. Entonces, antiguamente lo que se decía era, ¿cuál es lo que quiere privilegiar la ley? Que se mantenga el matrimonio y se mantenga la familia. Por eso era muy difícil divorciarse. Y eso, como las condiciones sociales de nuestro país lo que hacían era privilegiar al hombre, pues siempre el matrimonio, el divorcio, quien salía ganando era el señor y quien salía perdiendo es la señora. Bueno, luego se transformaron las cosas y se transformaron con movimientos de liberación femenina, de igualdad de género y muchas otras cosas. Y lo que se lleva es al otro extremo en el cual ahora todo se le tiene que dar a la mujer, lo que la mujer diga es lo correcto y no sé qué y no sé cuánto, que esa es una etapa de la cual todavía estamos viviendo la colita. ¿Por qué? Porque los jueces y la ley se han dado cuenta que realmente cuando se trata de un matrimonio y un divorcio consecuente, aquí el problema no son dos adultos que se dejaron de querer por la razón que sea. Aquí lo que tiene que proteger el Estado son a los hijos menores de edad. Por eso es muy importante que ahora veamos que el divorcio ya no es ni a favor del señor ni a favor de la señora. Ellos son adultos que en uso de su libertad pueden decidir de manera libre cuándo divorciarse y cuándo no. Pero ojo, si ya tuviste hijos, no te puedes hacer tonto, no te puedes hacer como que tú no tuviste al hijo. Tienes la responsabilidad de seguir viendo por tus hijos, por lo menos hasta que sean mayores de edad. Y bueno, por algunas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también tienes que seguir viendo si son mayores de edad, si es que ellos continúan estudiando. También son jurisprudencias que dicen que solamente hasta que termine la carrera, porque luego por ahí hay unos hijos que son unos haraganes que terminan la carrera, se meten a la maestría, se meten al doctorado, se meten al postdoctorado y quieren que sigan siendo mantenidos por los papás a los 40 años. No están ustedes obligados a eso. Pero todo este planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento que tiene que denotar la posibilidad de que uno rehaga su vida. Fíjense, antiguamente la gente se moría a los 40 años, ya, todos estaban muertos o la mayoría. Hoy los mexicanos nos estamos muriendo a los 80, 85 años. Ustedes imagínense que te divorcies a los 40, 42 años y ya no vas a volver a hacer tu vida nunca más. Ahora hay muchas expectativas en la vida, nuevas experiencias, nuevas carreras, nuevos negocios, nuevas personas con las cuales podemos hacer nuestra vida. Entonces, aquí la parte fundamental de lo que está haciendo la nueva disposición es cuida a tus hijos, hazte responsable de tus hijos, pero tú ya eres una persona libre. Y eso lo cambia todo. Ahora, hay aquí una parte que es muy importante que le voy a pedir a la licenciada Astrid que nos ayude, que es, bueno, ¿qué pasa cuando en un matrimonio, en una pareja, existe violencia? Porque aunque no lo crean, todavía a estas alturas de nuestra vida siguen existiendo la violencia en el matrimonio. Que ojo, creemos que siempre la violencia es cuando tú me pegas o cuando yo te pego, que eso sería muy fácil de demostrar.
hay otros tipos de violencia que le voy a pedir a la licenciada Astrid que por favor nos hable de este tema. Sí, muchas Que nos gracias. interrumpa, perdóname, Astrid, nada más quiero invitar al público que nos acompaña, que si quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, tenemos un chat aquí en Zoom, en donde pueden poner todas sus preguntas y comentarios. Al finalizar la presentación, responderemos a todas y cada una de las preguntas que tengan. Lo mismo también entrarán a la rifa de una consulta gratuita las personas que nos estén acompañando. Haremos la rifa el día de hoy y el día de mañana les daremos aviso. Así que todos aquellos que tengan preguntas, por favor, siéntense en la libertad de compartirlas a través del chat. Muchas gracias. Pedí disculpa, maestro. Gracias. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, aquí los principales tipos de violencia en el matrimonio, que estamos hablando del divorcio, aquí los principales es la violencia económica, la violencia física y la violencia psicológica. La violencia económica es una de las causales principales en las que varias de las personas o de los clientes que nos llegan es el motivo por el que se quieren divorciar o también porque están muy afligidos, aunque pareciera que no, que pareciera que es la violencia física o la psicológica, también la violencia económica. Principalmente es hacia las mujeres, como el licenciado Carlos lo había comentado. Todavía hay muchas de las personas que viven en la situación en que las mujeres en la casa y los hombres a trabajar. Es por eso que surge este tipo de violencia económica. Esta tal cual es en la que nuestro cónyuge, por lo menos podemos decir mi esposo, en caso de que yo estuviera casada, mi esposo es el que tiene el control de todas las finanzas, aunque él es el único que estuviera trabajando o que incluso yo trabajara, él tuviera el control de todas estas, de estas finanzas o de este dinero, y ese es el motivo por el que principalmente las personas, y sobre todo las mujeres, se sienten vulnerables en este tipo de violencia económica, porque ellas dicen, es que no tengo dinero, ¿cómo me voy a divorciar si no tengo dinero? Él es el que tiene todas las finanzas, él tiene todo el dinero. Bueno, este es el tipo de violencia económica en el que una de las partes dentro del divorcio es el que tiene el control sobre las finanzas económicas del matrimonio, del hogar. Otro tipo de violencia, pues es la violencia física, que son todos estos daños físicos, estos moretones, estos rasguños hacia nuestra persona, que esto es otra de las situaciones más importantes, que esto puede llegar a una situación penal, ya no solo familiar, que familiar es la parte de poder resolver este divorcio ante un juzgado familiar, pero ante una violencia física también estamos hablando de una situación penal, que es un poquito de ir a denunciar la violencia intrafamiliar ante otra instancia, que es ante una autoridad, ante un fiscal, ante un ministerio público, que es tal cual la violencia física, es que nos causen cualquier tipo de golpes, de rasguños, de empujones y demás. Y la violencia psicológica, que aquí va más, como está la imagen, son las palabras, es que nos humillan, en que nos dicen de groserías, incluso amenazan a la persona de querer hacerles algo, son incluso amenazas de causarle daño a la persona o incluso a nuestros hijos. Por eso que también es muy importante, si se tiene este tipo de violencia, ya no solo estamos hablando del divorcio, sino tengan la confianza de recurrir a los abogados, que nosotros también estamos aquí a su disposición para poder resolver este tipo de violencias que también son muy importantes y son de las principales causales en los divorcios, y sobre todo en este momento en la mujer, que hemos visto, por ejemplo, ahorita fue la marcha del 8 de marzo contra los feminicidios de las mujeres. Aquí cualquier tipo de violencia es importante que no tengan miedo de poder ir ante algún abogado o incluso dirigirse ante las autoridades para poder resolver este tipo de violencias. Y bueno, ahora sí, regresando al tema del divorcio, ya tocamos este tipo de violencia, principalmente en los divorcios, que hace que nos queramos divorciar, que es la violencia económica, violencia física y violencia psicológica. Regresamos al tema del divorcio. Aquí, ya sea
por divorcio por mutuo consentimiento o divorcio unilateral, como ya lo había dicho el licenciado Carlos, propiamente dentro del procedimiento se divide en dos partes, como ya lo habíamos comentado. El divorcio se da de oficio, se decreta de oficio simplemente presentando nuestra solicitud de querer divorciarnos. 2 meses después, el juez nos otorga esta disolución del vínculo matrimonial. Pero si nosotros tenemos bienes, si nosotros tenemos hijos, ahí la situación cambia un poquito más. Retomando el tema del régimen patrimonial, las personas que se quieran divorciar tienen que tener en cuenta estos requisitos. Ya saben que se casaron bajo sociedad conyugal o ya saben que se casaron bajo bienes separados. Si se casaron por sociedad conyugal, hay algunas personas que hacen sus capitulaciones matrimoniales, que por lo general ya no las hacen, que igual ya no es requisito, pero hay algunas personas que las hacen. Si hacen capitulaciones matrimoniales al momento de que ustedes se casaron, sobre esas capitulaciones matrimoniales se va a regir la forma en que van a liquidar sus bienes. Si en el caso que no hayan hecho estas capitulaciones matrimoniales, por lo general, la regla general es que se vayan al 50% para ti y 50% para ti. Cuando hay bienes separados, como ya lo habíamos comentado, pues cada quien, si yo compré una casa y yo compré un auto, pues con esos me voy a quedar. No hay necesidad de que le dé a mi cónyuge estos bienes, pero hay algunas reglas que hay que revisar en los casos en concreto. Por ejemplo, si yo en mi matrimonio me dediqué a trabajar, pero mi pareja se dedicó preponderantemente al hogar, aunque yo haya trabajado, aunque estemos separados bajo bienes separados, ahora existe una figura en nuestra legislación que es la compensación. Si mi cónyuge se quedó en el hogar y eso le impidió poder trabajar, ahora la ley nos dice que hay que darle una compensación a nuestro cónyuge, aunque estemos casados bajo separación de bienes, podemos y queremos y tenemos que darle una compensación de hasta el 50% también de los bienes. Ahora, esperemos que se haya quedado un poquito claro este tema del régimen patrimonial, que estas son la situación básica. A ver, yo aquí Ahora, quiero interrumpir para decir una cosa. sí, claro. A ver, aquí lo que sucede es que tiene que haber una compensación, pero no es una compensación arbitraria, es una compensación que la ley ha determinado porque alguno de los cónyuges se quedó en la casa para cuidar a los hijos y para procurar a la familia. Antiguamente casi siempre era la mujer, pero ahora ya es tanto el hombre como la mujer. Hay todo tipo de situaciones que las parejas ahora se organizan de otras maneras. Y esta compensación se le da como una especie de reconocimiento, porque lo que se dice es, bueno, tú te quedaste en casa, tú no fuiste a trabajar, tú renunciaste a un desarrollo profesional por hacerte cargo de la familia, tienes derecho a esta compensación. Y en ocasiones también, y esto ahorita lo va a platicar la licenciada Astrides, también tienes derecho a una pensión. Ojo, que no hay que confundir la pensión que se da para los hijos con la pensión que eventualmente se tiene que dar para el otro cónyuge. No se tiene que dar siempre, sino cuando se cumplen determinadas condiciones. Y esto se los comento porque hay ocasiones en las cuales alguno de los cónyuges considera que el dinero que le dan de pensión para los hijos en realidad es para él o para ella. Y entonces lo usan como una forma de chantaje al decir, o me subes la pensión o no ves a los hijos, o me das más dinero o no te doy tal cosa, o no sé qué. Y esa es una situación que es importante que sepan que es incorrecta, es indebida y hasta es ilegal. Si alguno de ustedes se está enfrentando en un divorcio, ya están separados o divorciados, a este tipo de circunstancias, también es importante que puedan consultar a un abogado porque esto que se hace en ocasiones es ilegal y no tiene razón de ser. Lo que tienen que hacer es, no fuiste a trabajar porque te quedaste con nuestros hijos, compensación. Y si también se cumplen otra serie de requisitos, una pensión. Pero no una pensión por los siglos de los siglos. Es una pensión que se tendrá que dar durante una temporalidad que sea equiparable al tiempo que duró el matrimonio. Le regreso la palabra a la licenciada Astrid para que hable
de otro tema que es la guardia y custodia. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí retomando el tema y sobre los requisitos que hay que poner, estamos hablando de los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo, o por lo menos una de las partes que se quiera divorciar tiene que tener en cuenta. Ya hablamos de los bienes, que es el régimen patrimonial. Ahora vamos con la guardia y custodia. Aquí en caso, obviamente, de haber tenido hijos. Aquí, bueno, la guardia y custodia es de los hijos menores de edad o de las personas incapaces. De los hijos menores de edad, obviamente, pues es hasta que cumplan 18 años. Los padres, ya sea la mamá o la mamá o el papá, tienen que tener la guardia y custodia de este menor de edad hasta que cumpla la mayoría de edad. O en el punto B, como se puede ver ahí, es de una persona incapaz, de una persona que, bueno, nació mal mentalmente y no puede valerse por sí mismo. Esta guardia y custodia, perdón, también tienen que verificarla, tienen que ver quién se va a quedar con esta guardia y custodia, ya sea de menores de edad o de hijos que sean incapacitados mentalmente. En el siguiente punto son las visitas y convivencias. Aquí es de los puntos que deriva. La guardia y custodia se va a quedar con un papá y el otro papá va a tener el derecho y también la obligación, obviamente, de visitar y convivir con estos hijos. Por ejemplo, si la mamá va a tener la guardia y custodia de los hijos, bueno, entonces el papá tiene el derecho de visitar y de convivir con su hijo. Aquí por lo general, si se ponen de acuerdo, puede ser todos los días, puede ser cada 15 días. Aquí ya es conforme ustedes en dado caso se pusieran de acuerdo, pero si no, el juez tendría que decidir los días en los que debería de visitar el papá o la mamá que no tenga la guardia y custodia. Por eso siempre es importante que, como había dicho el licenciado Carlos, inicien este proceso de divorcio cuando aún se tienen afecto, porque ahí ustedes van a decidir cómo convivir con sus hijos, porque también es la parte en que si no le quiere dar pensión alimenticia, pues entonces no te voy a dejar ver a los niños. Entonces aquí es muy importante que tomen esta decisión cuando por lo menos se tienen respeto. Entonces, bueno, retomando, las Yo visitas quiero y decir aquí convivencias, una cosa. sí. Este derecho de visitas y convivencias es para los padres, pero también es de los hijos. O sea, los hijos tienen derecho a convivir con su padre y con su madre. No, no porque los padres ya se caigan mal o ya no se quieran, ya no puede un padre seguir siendo un padre amoroso, una madre responsable. Este es un derecho de los niños. Entonces es muy importante que esto lo tengamos claro. Aunque a nosotros ya nos caiga mal nuestra ex o nuestro ex, este derecho de seguir viendo a nuestros hijos es un derecho de ellos y por consecuencia pues, también de nosotros, porque a nosotros también nos gusta seguir conviviendo con nuestra descendencia, pero sobre todo, y este es un punto de vista muy importante que no hay que perder, se trata de un derecho de los hijos y como tal tenemos la obligación de mantenerles el derecho de que sigan conviviendo con su padre o con su madre, aunque entre nosotros ya no exista relación alguna. Perdón por la interrupción, Astrid. Sí, no, no, claro que sí. Eso también es uno de los puntos más importantes que viéndolo ya cuando estamos en un proceso, lo que los jueces siempre van a ver es por el interés superior del menor, que es lo que dijo el licenciado Carlos. Al final, la pensión alimenticia o la convivencia con los papás es un derecho de nuestros hijos, de poder convivir con sus papás, de poder fortalecer esas relaciones con nuestros papás y con nuestros hijos. Bueno, el otro punto es la pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia se le va a dar a los hijos menores de edad y también a nuestros hijos incapaces en caso de tenerlos. Aquí la pensión alimenticia es para nuestros hijos, como lo habíamos dicho, o también existe una pensión alimenticia para el cónyuge, retomando el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y a las labores del hogar, y al cuidado de nuestros hijos. Esta pensión alimenticia se le da a nuestros hijos y al cónyuge que se haya quedado en el hogar a cuidar a los niños.
En esta pensión alimenticia, para poder decretarla, se van a revisar varios puntos en los que son los principales es cómo ha vivido nuestro hijo o nuestros hijos, en caso de tener varios, cómo han vivido desde que nacieron, porque también existen situaciones en las que pues los hijos siempre han vivido en una bien, han tenido colegios privados, han vivido en una buena zona y cuando existe o bien el problema del divorcio, lo que hace el papá o la mamá que tiene la obligación de dar pensión alimenticia, pues va a decir, ah, no, pues no te voy a dar, no te voy a seguir dando ese nivel de vida que tú has tenido y les voy a dar menos. No, aquí para decretar una pensión alimenticia se tiene que revisar el nivel de vida con el que los hijos han estado creciendo y así se tiene que mantener. No es darle pensión alimenticia más o menos, sino mantener ese nivel de vida en el que han estado viviendo para que, sobre todo los hijos, no vean ese cambio. O sea, ellos no tienen la culpa de que pues, dos personas por X motivo se quieran divorciar. La pensión alimenticia, tanto las visitas y convivencias y guardia y custodia, tiene que, digámoslo, tiene que mantenerse estable o por lo menos que no vean estas situaciones. Y en esta pensión alimenticia también tienen que revisar el tema de una garantía de alimentos. Esta garantía de alimentos tiene que hacerse por un año. Por ejemplo, si mensualmente le damos 1,000 pesos a nuestro hijo de pensión alimenticia, pues hay que garantizar esta pensión alimenticia por el monto de un año, que serían 12,000 pesos en este caso. Entonces, aquí es muy importante revisar el nivel de vida en el que han estado viviendo los hijos y también el esposo o la esposa a la que se le deba de dar estos alimentos. En el caso de los hijos, la pensión alimenticia va hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que estos tengan una licenciatura, pero también una licenciatura que vaya acorde a esto. Por lo general, hasta los 23 años es el rango de edad en el que los hijos terminan esta licenciatura, pero pues, si el hijo tiene 30 años y no ha terminado la licenciatura, pues entonces ahí no. Es esta licenciatura hasta que termine la licenciatura de 23 años o hasta los 18 años, en caso de que deje de estudiar, pues hasta los 18 años. Y en caso de los cónyuges, del cónyuge divorciante, que es obviamente el papá o la mamá, esta se debe dar por, si estuve casado 10 años, pues entonces 10 años hay que estarle dando esta pensión, o en caso de que se vuelva a casar o se junte con otra persona, ahí cesaría, es decir, terminaría esta pensión alimenticia para el cónyuge. Y finalmente, otro de los puntos que se deben de tomar en el convenio o en la solicitud que vamos a poner ante un juez familiar es el domicilio conyugal y el menaje. Aquí, por lo general, ocurre cuando hay hijos que tienen que revisar con quién va a quedar este domicilio. Por ejemplo, pues si estuvimos viviendo en un mismo domicilio, pues entonces tienen que decidir quién se va a quedar con ese domicilio conyugal y el menaje. El menaje pues son todos los enseres, es todo lo que hay dentro de este domicilio conyugal. Tienen que ponerse de acuerdo quién se va a quedar con ese domicilio conyugal, que por lo general es el papá o la mamá que tiene la guardia y custodia y que es ahí donde también van a estar viviendo los hijos. Aquí no sé si quiera complementar algo más de estos puntos, licenciado Carlos, que son lo que estábamos viendo sobre cómo ponernos de acuerdo en el tema del convenio dentro del divorcio. Sí, muchas gracias, Astrid. Miren, como pueden ver, básicamente ya barrimos con todos los temas que incluyen el divorcio. El divorcio es algo muy complejo. Es algo muy complejo porque se trata de una puerta de salida a una situación que se genera de una unión entre dos personas, que tal vez cuando estamos muy jóvenes, nos casamos, nos enamoramos, no somos capaces de ver todas esas consecuencias que van a tener. Vamos a tener consecuencias derivadas de cuestiones patrimoniales, de nuestros hijos, de nuestras familias, porque hay una cosa que tal vez ustedes no sepan. Cuando uno está casado, uno tiene responsabilidades, no solamente patrimoniales,
sino también jurídicas y morales de cara a nuestro cónyuge. Por ejemplo, si algún cónyuge queda en estado de interdicción, ¿eso qué quiere decir? Tiene un accidente de trabajo, tiene alguna enfermedad que le permite, más bien que le impide seguir trabajando, el otro cónyuge es responsable de seguirle dando alimentos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchas parejas que simplemente deciden no divorciarse porque no quieren enfrentar todo esto que acabamos de ver. Que les voy a decir una cosa, es algo que se va enfrentando de manera muy sencilla siempre y cuando existe voluntad. Cuando no nos decidimos de manera clara a seguir con nuestra vida y simple y sencillamente hacemos como que la otra persona nunca existió, tenemos una serie de consecuencias que nos pueden perseguir durante muchos años. ¿Por qué? Porque si ustedes se separaron hace 10 años, pero no han hecho el divorcio, todavía van a tener a partir del momento en que hagan el divorcio una consecuencia que es seguir manteniendo a la otra persona si es que se quedó en casa para el cuidado de los hijos otros 10 años. Y ustedes van a decir, oye, pero qué injusto si ya no vivimos juntos. Pues sí, pero eso no lo sabe el juez y no lo sabe la ley. Hay que actuar en consecuencia. Y miren, yo sé que hablar del divorcio en ocasiones es algo muy doloroso. Trae aparejadas una serie de cuestiones no solamente legales, sino morales, personales, sentimentales, que pueden ser muy dolorosas. Pero créanme que es más doloroso continuar casado, continuar atado a una persona por la que uno ya no tiene ni siquiera un buen recuerdo, ni un cariño, ni mucho menos. Es más doloroso eso que dar por terminada una relación a tiempo, cuando todavía hay algo de respeto, cuando todavía hay algo de cariño y sobre todo cuando todavía cada uno por su lado puede tener algo de futuro, cuando pueden rehacer su vida y bueno, seguiremos compartiendo a nuestros hijos, porque hay una cuestión que no hay que olvidar. A nuestros ex, a nuestras ex, cuando tengamos hijos, los vamos a seguir viendo por siempre. Cuando nuestros hijos se reciban de la universidad, cuando nuestros hijos se casen, cuando nos hagan abuelos por primera vez, cuando sean las primeras comuniones, los vamos a seguir viendo por siempre. Entonces, creo que lo más sensato es llevar a cabo un divorcio de la mejor manera posible, sabiendo que en caso de que no se hagan así las cosas, la ley también da las posibilidades de que se hagan los divorcios unilaterales. Y bueno, creo que con esto hemos barrido todo el tema del divorcio, que quisimos ponerlo un poco en contexto desde el matrimonio para que existiera una posibilidad más clara de entender por qué el divorcio en ocasiones llega a complicarse de una manera que no logramos comprender. Espero que con esta explicación que les hemos dado haya quedado claro. Muchísimas gracias, Vero, muchas gracias, Astrid, y sobre todo muchas gracias a ustedes. Aprovecho rápidamente. Tenemos 3 preguntas que me gustaría que nos respondieras antes de despedirnos. Primero, agradecerles a todos por su tiempo. Segundo, les pedimos que nos sugieran a través del chat, a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp. Sugiéranos cuáles son los temas que les interesa. Compartan la voz de verdad, este tiempo que le están dedicando a ustedes, los abogados, y por eso somos abogados a tu alcance. Aprovechenlo para hacer las preguntas que necesiten y también para pedir los temas de interés, porque con gusto vamos a estar trabajando con ustedes en estos webinars mes con mes para darles la información y llevarla para ustedes, siempre a tu alcance. Y bueno, la primera pregunta que nos hacen en nuestras redes es, ¿qué tiempo me lleva el trámite de divorcio? ¿Astrid, quieres contestar? Sí, sí, claro. Bueno, aquí, como habíamos comentado, el tema del divorcio, en sí el divorcio, en decretarse la disolución del vínculo matrimonial, se está haciendo en aproximadamente 2 o 3 meses a lo mucho. O sea, el punto tal cual de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial es de 2 a 3 meses. Posteriormente se sigue el pleito, digámoslo así, porque si se sigue este pleito es porque no se pusieron de acuerdo, ya se ve el tema de la pensión, de la guardia y custodia, de la liquidación de bienes, eso sí es un proceso que se va a seguir, pero en sí la disolución del vínculo matrimonial se hace dentro de 2 o 3 meses. Muchas gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda volverme a casar? Mira, ese es un Es- tema muy importante, déjame que lo plantee. Eh, Depende, y esa es una cuestión que ahora es injusto, ¿no? Depende si eres el señor o eres la señora, porque el señor se puede casar de inmediato, a menos que existan ahí cuestiones de secuelas de violencia, cosas así que te sancionan. La señora tiene que acreditar que no estaba embarazada al momento del divorcio, que eso se pone en el momento en el cual tú dices, oye, tú haces la demanda y una de las declaraciones que tienes que hacer es decir que no estás en estado de embarazo, porque si estás en estado de embarazo,
ese niño se va a considerar que es del señor con el que estuviste casado. Entonces, en realidad no hay un tiempo determinado. El tiempo es que se tiene que divorciar uno y al día siguiente uno puede volver a hacer su vida. Pero aquí hay una cuestión que es más tradición y que también, derivado de lo que el propio convenio te pide que declares, se entiende que la mujer, si en caso de que estuviera embarazada, tiene que declarar que está embarazada, porque si no, de otra manera, el hijo, aunque no sea del señor con el que estaba casado, va a ser considerado como hijo de ese matrimonio. Pero aquí para resumir, eh, eh, aquí si no dieron esta parte de declarar bajo protesta o si la dieron, al momento de que llevan su registro ante el registro civil, o sea, es decir, una sentencia cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial, después de registrarla en el registro civil, en cualquier momento ya se pueden volver a casar. Pero esto sí decretaron o sí declararon, perdón, declararon que no estaban, sobre todo las mujeres, que no estaban embarazadas. Pero si ustedes lo hicieron en cualquier momento, después sí se pueden volver a casar, no deben de esperar otro, ni un mes ni nada, pero tienen que haber hecho bien los requisitos en el momento del divorcio. De acuerdo, muchas gracias, Astrid. Carlos, una pregunta aquí, nos ponen en el chat, ya me divorcié, pero nunca el papá de los niños ha cumplido las convivencias o la convivencia. Mire, pues es un derecho de los niños, como decíamos. La verdad es que, pues sí, hay muchos señores así. Desafortunadamente hay muchos señores que creen que divorciarse implica desafanarse a los niños, o hay unos que creen que por el simple hecho de yo doy dinero ya no tengo ninguna responsabilidad con los hijos. No es así. Y la pregunta es una pregunta que, bueno, cada quien tendrá que contestar porque es algo muy personal. Yo no quisiera forzar a mis hijos a que convivieran con mi marido, con mi esposa, si él o ella no quiere verlos. Porque finalmente está sometiendo a los niños a que lleven a cabo una convivencia con alguien que no los quiere, con alguien que no los procura, con alguien que no los preocupa. Pero ojo, sí hay una posible consecuencia: la pérdida de la patria potestad, que no es lo mismo que la guardia y custodia. La patria potestad es el derecho y la obligación que tenemos los padres de opinar y de formar a nuestros hijos. Yo puedo opinar si mi hijo va a ir a tal a cual universidad, si lo va a meter a tal escuela o no, si lo vamos a someter en una cirugía o no. Tengo el derecho de hacerlo, porque yo también estoy cumpliendo con una serie de obligaciones. Pero si no las cumplo, y entre ellas estas de no cumplir con la convivencia, yo creo que por la salud de los niños, lo más sensato sería solicitar, pues este señor no quiere convivir con sus hijos, se tiene que, ojo, dentro del procedimiento del divorcio, que si bien es cierto, se acaba cuando en teoría se firma este convenio, se da la sentencia, es un divorcio que no se acaba nunca, siempre se puede modificar con el paso del tiempo. Se puede ir a dar aviso al juzgado diciendo el marido no cumple con las convivencias y por lo tanto cuando se junte un cierto número de incumplimientos se le puede quitar la patria potestad. No sé si quieras complementar con algo, Astrid. Sí, bueno, el tema, digamos, el tema de los sentimientos, pues no, si el papá no quiere convivir, yo creo que sería mejor por los niños, pero hablando ya de forma legalmente, si ya se estipuló los días en el que el papá tenía que haber convivido con sus hijos y no lo ha hecho, lo que se tiene que hacer es dar aviso al juzgado y decir, oye, pues estos días hace 10 años, 2 años que no ha incumplido, esto lleva la consecuencia de que él pierda los derechos sobre el niño. O sea, se puede pedir la pérdida de la patria potestad y es ahí cuando ya no decidiría nada sobre el menor, o si de verdad quiere que pues el papá, según sus motivos, quiera o tenga que convivir con el niño, también se le puede pedir al juez, oye, el señor ha incumplido, solicito que le digas que cumpla con las convivencias que se decretaron. Esa es una de las formas en las que se puede actuar legalmente. Ojo, nada más aquí para cerrar. No implica que se quede sin obligaciones el señor, ¿eh? El señor se queda sin el derecho de convivir con sus hijos, pero tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones, sobre todo con sus obligaciones patrimoniales en materia de pensión. Así es. Perfecto. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos es, yo tengo un hijo menor de edad, no, perdón, de 18 años, pero está estudiando y también trabaja. ¿Tiene derecho a pensión alimenticia? ¿Quieres contestarla, Astrid? Sí,
Sí, aunque él trabaje, si su hijo si está estudiando, perdón, y va conforme a la edad, por ejemplo, o sea, te tiene 18 años, tiene que estar empezando la carrera o la preparatoria. Si va conforme a su edad, él, como ya es mayor de edad, sí puede pedir pensión alimenticia, pero ya sería él, ya no sería la mamá o el papá, sino él, porque como ella es mayor de edad, él tiene que realizar ese trámite, pero sí, él aunque esté trabajando, él tiene el derecho de recibir pensión alimenticia si sigue estudiando y va conforme al rango de la edad de la educación. Excelente, excelente sus respuestas. Carlos, Astrid, la información que nos han proporcionado ha sido de mucho valor. En verdad les agradecemos su tiempo. Invitamos a todos, tenemos una pregunta más, perdón, antes de cerrar. Dice, bueno, es de la misma persona que nos comenta de su papá que no ha cumplido la convivencia. Dice, lleva 2 años que no los ve, pero se perdió el niño y lo llevaron para su casa del papá. Su familia lo maltrata. Yo aquí lo que te sugiero, Marisol, es en verdad nos encantaría poder llevar tu caso porque ya es un tema muy particular, ¿no? Que podríamos tratar. Te invito, de hecho se van a poner en contacto contigo a través del WhatsApp, porque todos los temas, todas las dudas, todas las preguntas las podemos resolver en una consulta en donde tú puedes hacer todas las preguntas directamente al abogado. Así que tanto Astrid, Carlos y todo nuestro equipo de expertos, Marisol, estarán en contacto contigo para poder dar seguimiento a tu caso en particular. Los invito a que compartan, por favor, este video va a estar en nuestras redes sociales, compártanlo con todas aquellas personas que ustedes creen que necesiten en este momento pues justamente de asesoría. Nosotros encantados de estar siempre a la mano, siempre al alcance de ustedes con este y otros temas. Así que bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias.